Comenzamos. Muy buenas tardes. Les enviamos un cordial saludo a distancia. Los invitamos a que continuemos atendiendo las medidas preventivas que nos indican las autoridades de la salud. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Bienvenidos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México, al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para las empresas socias UNIDEM. Todos los martes de 12 a 1:30 de la tarde vía Zoom, con un tema distinto cada martes. Estaremos conectados en esta transmisión hora y media. Siempre es un gusto saludarles. Mi nombre es Angélica Quijano. Les damos la más cordial bienvenida hoy 15 de diciembre del 2020 en este 16º encuentro del Consultorio Médico Empresarial. Tendremos el tema ¿Cómo se hacen las vacunas y el papel de México ante ellas? Para ello, les pedimos a todos nuestros asistentes verificar que su micrófono se encuentre silenciado durante la conferencia. Por medio del chat de esta plataforma podrán escribir las preguntas o comentarios para nuestro expositor, así como sus dudas técnicas. De acuerdo a nuestra orden del día, tendremos la bienvenida, la participación de nuestro expositor, la sesión de preguntas y respuestas y finalizaremos a la 1:30 de la tarde. Destacamos la presencia de nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México. Bienvenidos, Conservas La Costeña, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Cuevas, Envases Jalostoc, Grupo Jumex y Restaurante La Mansión. Asimismo, les damos la bienvenida a los presidentes de las diferentes comisiones de la UNIDEM, el equipo staff de la Unión Industrial y a todas las empresas socias que nos acompañan e invitados que se encuentran conectados de manera simultánea en esta transmisión por las 4 plataformas: Google Meet, Zoom, Microsoft Teams y Facebook Live. Muchas gracias por conectarse. La unión hace la fuerza. Iniciamos esta interesante conferencia, para lo cual presento con mucho gusto a nuestro presidente de la Comisión de Vinculación Educativa e Innovación de la Unión Industrial del Estado de México, el ingeniero Enrique Meisgueiro, para que nos pueda compartir la bienvenida. Gracias, ingeniero. Gracias, Angie. Buenas tardes a todos los socios y a los invitados que nos acompañan a la sesión de Consultorio Médico Empresarial. Hoy el tema es ¿Cómo se hacen las vacunas y el papel de México ante ellas?, impartida por el doctor Raúl Rivera Padilla, director general de la empresa Bionatura, empresa socia de UNIDEM. Antes de compartir la semblanza del doctor Raúl Rivera, quiero compartir con ustedes una importante invitación, un exhorto para seguir las recomendaciones que las autoridades federales y locales han compartido en nuestro país con respecto a la pandemia COVID-19 para los siguientes días. La primera es, si no tienes nada verdaderamente importante para qué salir, por favor quédate en casa. Si por alguna razón te ves obligado a salir, mantén sana distancia y usa cubrebocas. No realices reuniones familiares, comunícate con tus seres queridos por videollamada, trata de estar solamente con las personas que habitan en casa y no hagas fiestas ni reuniones. Me voy a permitir compartir con ustedes la semblanza de nuestro expositor, el doctor Raúl Rivera Padilla, quien es médico cirujano por la Universidad Justo Sierra, es licenciado en acupuntura médica y rehabilitación integral por la UNEVE, ha participado en el área de urgencias en Cruz Roja Mexicana, ha tenido diferentes diplomados, impartido innumerables conferencias y participado como integrante y como ponente en diversos congresos, entre los cuales destacan los temas de especialización como células madres, células tumorales, terapias avanzadas en medicina regenerativa, infiltraciones especiales, cuestión del envejecimiento, ozonoterapia, factores de transferencia, prevención, tratamiento, entre muchos otros, por mencionar algunos, en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente el doctor Raúl Rivera es director general de la empresa Bionatura, es empresa asociada de UNIDEM. Ha tratado médicamente con extraordinarios resultados a un sinfín de empresarios, trabajadores contagiados de COVID-19, con tratamientos desde casa de manera preventiva o de manera presencial en casa del paciente. Imparte conferencias de concientización e información a los trabajadores de las empresas para destacar la importancia de la aplicación de las medidas sanitarias, entre muchos otros temas. Es presidente de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México. Y hoy
en la sesión de consultorio médico empresarial, nos comparte el tema, cómo se hacen las vacunas y el papel de México ante ellas. Doctor Raúl Rivera, quiero aprovechar para darte las gracias por la atención que le has brindado a mi papá, a mi familia, a mis amigos. Todos han salido adelante, en especial mi papá. Estamos muy agradecidos con tu persona y con tu equipo. Bienvenido, doctor Raúl. Muchas gracias, Enrique. Un gusto saludar a toda la mesa directiva y a todos los participantes UNIDEM. La unión hace la fuerza. Hoy es un día que, cuando estaba revisando antecedentes de pacientes, antecedentes de estudios a nivel internacional en cómo van las vacunas y cuál es la esperanza de las vacunas, recordaba una frase de nuestro himno nacional mexicano que dice: mexicanos al grito de guerra. Ya veía rostros cansados de compañeros médicos del área de urgencias. He estado en contacto con algunos de ellos, incluso hemos estado mediando por pacientes que dicen no tienen acceso a hospitales, entonces hemos estado apoyándoles en buscar hospitales y demás, y la verdad es de que ha sido crítico, y tenía muy presente esa frase, ¿no? Realmente nuestro himno nacional hace mención a todos los mexicanos, es mexicanos al grito de guerra, y prácticamente lo asimilo hoy como si estuviéramos en un campo de batalla, donde el cuerpo médico también ya se encuentra cansado, donde estamos viendo incluso personas de limpieza, de higiene y demás que no han dejado de luchar, que han permitido que esto pues lleve un flujo y que se esté resolviendo. Más sin embargo, las cifras siguen siendo catastróficas. Estamos pasando de los 111,000 muertos, y pues bueno, los resultados son desgarradores. Ya hemos tenido situaciones en las cuales se nos ha hablado en momentos tardíos, y las ambulancias se presentan una congestión, llegan a las unidades hospitalarias y pues prácticamente están esperando. Cuando existe la posibilidad de que esas ambulancias, de que esas unidades sean terapia intensiva, pues la resolución es distinta, puede aguantar un poco más, pero prácticamente se está hospitalizando ya de manera muy grave. Y hemos esperanzado al tratamiento, a la vacuna. Entonces, vamos a hablar acerca un poco de qué son las vacunas, cómo se hacen, cuál ha sido el papel de México, que les anticipo, México es un país muy rico en vacunas, muy importante lo que se está haciendo a nivel nacional, a nivel federal, para regular esta pandemia. Más sin embargo, pues se ha comportado muy interesante ahora con este rebrote, las entidades que vuelven a semáforo rojo, o cómo se está llevando. Prácticamente es un reto bastante interesante. Vamos a estar hablando de la vacunación en México, cuáles son las fases otra vez de la enfermedad de COVID-19, un poco de historia de las vacunas y las diferentes vacunas que existen para SARS-CoV-2. Que es el virus causante de la COVID-19. Y ya lo mencionamos como tal, así la COVID-19, porque hacemos referencia a la enfermedad. Y como enfermedad, pues va a reunir todas las entidades que generan la lesión a nivel de tejido y los signos y síntomas que estos nos dan. Entonces, vamos a empezar. México ha sido un país muy rico en vacunas. A pesar de todos los cambios, podría decir que a países vecinos nosotros somos mejores en vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas que en México se generan ya en un proceso siempre de mejora continua y de supervisión. Desde los tiempos del maestro Federico Gómez, quien en el hospital pediátrico pues inserta estas vacunas, el doctor Eduardo Liceaga, que nada más digo yo, siempre digo simplemente, el Hospital General de México lleva su nombre. Y estos hombres que fueron pioneros en la inmunología, en las vacunas, en infecciones y demás, pues logran tener un arsenal para México y determinarlo de acuerdo a los grados de incidencia. Entonces, ¿qué es lo que permite que una vacuna se lleve a cabo? Nuestra inmunidad. Nuestra inmunidad permite que sea codificado en nuestro cuerpo para responder ante una enfermedad. Entonces, había enfermedades igual que hoy con COVID,
que eran mortales. Ajá. Podíamos tener lesiones graves de varicela, de viruela, de sarampión, de hepatitis y demás, y que hoy ya cuentan con una prevención. Y además que las asambleas de medicina, los colegios de medicina siempre están en una continua investigación y aprendiendo también de lo que se hace y de lo que no se debe hacer, pues ya hay pautas, por ejemplo, para vacunar a diabéticos. Por ejemplo, una de las características es colocar la vacuna del herpes zóster a todos los diabéticos. ¿Por qué? Porque tenemos alta incidencia. Pero también ya tenemos vacuna de varicela. Entonces, la vacuna de la varicela, pues podemos poner la dosis al año. Y anteriormente no existían estas vacunas. Antes era muy común preguntar, ¿ya le dio varicela? O decir, no lo lleves a la casa de los primos, o sí, llévalo a la casa de los primos porque tienen varicela. Entonces, yo conocí todavía mamás que decían, llévalo, porque es más fácil que se infecte ahorita chiquito y sufra menos a que sea de grande. Entonces, eso ya no tiene por qué suceder, ya tenemos vacuna. A través de esto, pues bueno, siempre que se han perfeccionado las vacunas, es como todo medicamento, tienen un riesgo, existe beneficio y el beneficio supera el riesgo, por eso es de que se aprueba colocar las vacunas. Entonces, pongo esta frase de por favor vacúnalos, si no, no les agarres cariño. ¿Por qué? Porque sería deprimente que por una enfermedad que es vacunable, por una enfermedad que se puede hacer la profilaxis, los cuidados, no se haga y esté enferme y el resultado sea crítico. Entonces, sí han surgido grupos antivacunas que se han aprovechado, por ejemplo, de efectos secundarios que no han sido controlados y de ahí es la manifestación que tienen. Pero prácticamente esto no sucede y en México es un país muy rico en la Secretaría de Salud en cuidar, por ejemplo, la cadena fría. El cuidar la cadena fría va totalmente asegurado por la Secretaría de Salud. Entonces, en algunas ocasiones cuando nos han preguntado vacunas de cierto tipo, ¿dónde la coloco? Si la tiene el centro de salud, colócala en el centro de salud, porque esa implementación logística que hace el gobierno y que ha venido haciendo a través del tiempo es buena y se ha corroborado. Incluso como hallazgo histórico se encontró alguna vez cuando el maestro, el doctor Jesús Cumate, era secretario de salud, va a hacer una revisión de un lugar que habían vacunado porque la vacuna no había sido controlada, había generado enfermedad. Entonces, cuando el maestro Cumate va a supervisar esta situación, se encuentra de que habían perdido la cadena fría. Entonces, imaginen la característica que tenía él de pues, un médico militar y el poder que tenía como secretario de salud. Entonces, determina fortalecer de nuevo la cadena fría y determinar que esto no suceda. Entonces, aunque ustedes vean personal de enfermería vacunando en los metros, en unidades de transporte y demás, van con una hielera, se abre un lote específicamente, se anota ese lote y tienen su termómetro para verificar que no tenga variación en la temperatura. Y a pesar de eso, hay algunas vacunas que sí toleran un tiempo fuera de ciertos grados para seguir siendo efectivas. Ajá, pero esa parte es dejarla muy en clara porque ahora eso lo vamos a vivir con COVID. Sí, ya tenemos la vacuna, ya hay orden de compra, ya existen todo, pero ahora hay que empezar a coordinar la aplicación. Y de la aplicación, controlar cadenas frías, hacer toda una logística y cuánto va a ser el máximo vacunable al día. Entonces, ese tiempo nos va a llevar a una resolución que ahorita vamos a comentar. Pongamos atención en esta que es la cartilla de vacunación, donde siempre, por ejemplo, pedimos que la tengan, es muy importante porque estas enfermedades son características o endémicas para México. Por eso la cartilla está basada en eso, en nuestra población. Y hoy también hemos estado verificando de que se esté colocando la vacuna de influenza. Es importante que en tiempo de pandemia, cuando los virus y las infecciones acechan, y más en periodo invernal, se cuente con una protección, que es una protección que se ha venido dando año tras año con influenza.
Si no se tiene la de neumococo, también verificar la de neumococo y nuestras poblaciones en riesgo, nuestros extremos de la vida, que son nuestros niños y nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque son virus como influenza, COVID, rinovirus, que dan características de vías respiratorias. Entonces, en tiempo de pandemia, ¿qué es COVID? Más sin embargo, esa es la dirección operacional que nos ha hecho la Secretaría de Salud, que nos dice si presenta fiebre, si tiene tos, si tiene dolor de cabeza. Entonces, bajo esos síntomas debe de ser tratado como COVID hasta demostrar lo contrario. Entonces, en ese momento yo sabría como médico que si ya inmunizamos con influenza, tenemos el de neumococo en población de riesgo, pues prácticamente tendría que ser COVID y tengo que atenderlo como tal. Tengo una diferencia, porque a veces ya he tenido los cuadros que nos han estado mencionando. Es que dicen que parece más cuadro de influenza, porque sacamos la radiografía y demás. Sí, pero en tiempo de pandemia se debe de hacer caso a las indicaciones y es actuar de acuerdo a COVID. Volvamos a verificar aquí las fases de COVID, ya de la enfermedad como tal. ¿Por qué? Porque esto también se puede presentar aún después de la vacuna, pero las fases ya no sean tan agresivas. Entonces, cuando una persona empieza a presentar síntomas, ya tiene 7 días al menos de haber adquirido la enfermedad y en ese tiempo lo pudo haber estado diseminando. Que si no tenemos los controles que marca nuestra secretaría o los controles que nosotros debemos de hacer conciencia del lavado de manos, del uso de cubrebocas, de las áreas de desinfección, del cambio de ropa, por ejemplo, a la entrada de proveedores o a la salida del personal, el uso de los tapetes sanitizantes y demás direcciones como pueda ser la sana distancia, pues prácticamente vamos a estar haciendo que el contagio se esté dando, porque si lo presenta la enfermedad hasta los 7 días, esos días previos, hagamos una semblanza de con cuánta gente conviven al día. Entonces, ya que tenemos esos datos clínicos, ese periodo hasta los 14 nos va a dar datos de infección. Y esa infección puede migrar al daño conocido que es el daño pulmonar. Al tener daño a los bronquios, a los alvéolos, pues va a disminuir la saturación de oxígeno. Por eso es que hoy en día todos en casa debemos de tener un oxímetro. ¿Para qué? Para estar valorando nuestra saturación de oxígeno en cualquier hallazgo. Los datos más importantes que se presentan cuando baja la saturación de oxígeno es taquicardia. Entonces, empezamos con taquicardia y checamos y hay que valorar esa saturación, donde 92 es lo óptimo, de 92 hacia arriba. De ahí hacia abajo empieza la sospecha. De 90 hacia abajo, pues ya tenemos ya fundamentada la sospecha y ahí es momento de tener cuidado de que no pase a una neumonía, a una hipoxia grave, o sea, una baja de oxígeno delicada que pueda comprometer nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestra vida. Y la otra fase es la fase de que el cuerpo está detectando que algo se está inflamando y sigue inflamando. Y esa fase es cuando empieza a coagularse la sangre dentro de los vasos sanguíneos, cuando empieza a presentarse trombosis, se llama, empieza a presentarse daño multisistémico orgánico y es la fase grave, que prácticamente después de toda esta secuencia es cuando hemos estado llevando pacientes a hospital, cuando hemos estado dando manejos avanzados de la vía aérea, que es prácticamente intubar, otros dispositivos que se llaman CPAP, que lo que están haciendo es meter flujo continuo de aire, de oxígeno, para evitar el colapso de los pulmones. Entonces, estas son las fases y esta es la conciencia que debemos de tener para hacer nuestros medios más efectivos en cuestión de salud. ¿Cómo empiezan las vacunas? Esto es muy interesante porque anteriormente la gente moría de viruela y también era una enfermedad compartida entre el ganado bovino, el ganado de ordeña y los humanos. Ha habido variantes que lesionan más al humano y otras que son más de animales, pero esta interacción se llama zoonosis. Entonces, la zoonosis sí genera
un cambio entre la convivencia de nuestros microorganismos entre los animales y los humanos. Entonces, Edward Jenner, en el siglo XVIII, era médico y era un científico que se daba cuenta de que empezaba a haber afecciones de viruela. Entonces, prácticamente se le ocurre a él, primero, que si tomaba las ámpulas de la viruela de las manos de un ordeñador y se las inoculaba, se las ponía en el brazo a un niño de 8 años, como lo dice la historia, cuando lo presentaban a la viruela, no desarrollaban la enfermedad. En ese momento no se sabía que nosotros tenemos defensas y que esas defensas, tenemos unas defensas innatas, o sea, que vienen porque vienen, que son nuestras mucosas, el pH de nuestra piel, nuestras barreras, el que tengas vellos en la nariz que se llaman vibrices, el que tenga un pH tu saliva y demás, esos son mecanismos de defensas que le corresponden a la inmunidad innata. Y la pregunta importante ahí es, ¿por qué existen 7 días para empezar la infección? Pues porque la primera que está actuando es tu inmunidad innata. Por eso es de que los PCR sí detectan al principio, porque hacen un raspado, un barrido del hisopo en tu nariz y en tu boca, y sí lo detectan. ¿Por qué? Porque están en esa inmunidad innata. Entonces, él se da cuenta de que al ponerlo, ya cuando atraviesa después de la inmunidad innata, que pueda llegar a sangre, se generan antígenos y anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos ya son específicos. Y cuando tú pones un mecanismo, cuando inoculas, cuando introduces al cuerpo cierta información infecciosa, se genera una respuesta. Y esa respuesta prácticamente es lo que protege hacia las infecciones y en este caso le da una memoria al sistema inmunológico, que cuando se genera esa memoria responde entre sí para cuando te presentes al agente infeccioso, tu resultado no sea catastrófico. En otras palabras, no te enferme o no te mate. A nuestra población lo está matando también lo que no duele. A nuestra población tiene otras epidemias. Tiene epidemias de diabetes, tiene epidemias de obesidad, tiene epidemia de estrés, tiene epidemia de cansancio. Y eso que no duele es lo que más mata. Entonces, COVID viene a recapitularnos la vida sana, viene a recapitularnos el control de nuestra salud. Entonces, y hoy las direcciones de operación, los cambios que hemos visto, hace poco también tuve una sesión con el IPADE y decían, ¿cuáles son las características hoy del nuevo CEO? Las características es enfocar en cuidar su salud para que pueda dirigir la operación. Y eso es muy, muy viable. Es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque los retos cada vez son más contundentes. Recuerdo también la sesión pasada, del año pasado, en UNIDEM, que yo creo que muchos de ustedes asistieron cuando estuvo Carlos Kazunga, de Yakult, cuando estuvieron hablando de qué empresas habían cerrado el año, cómo habían sido las más rentables y demás. Hoy se enfrentó a un reto distinto. Hoy no fue la automotriz, celulares estuvieron implicados, tecnología y demás, pero ¿qué pasa con todas esas demás industrias? Hoy, ¿en qué se tienen que visualizar? En salud. Hoy tenemos que implementar nuevos recursos. Y he tenido algunos empresarios que han estado hablando, necesito que las vacunas lleguen primero a mi empresa. Entonces, primero dejemos que la orden federal determine el proceso. Ya hay una secuencia de vacunación, pero no es un proceso sencillo, es una coordinación de logística. Entonces, hoy estamos presentando un nuevo virus, el virus SARS-CoV-2, que causa COVID-19 y estamos ya en el punto específico para la aplicación de vacunas. Es un trabajo que ha reunido a los grandes científicos, grandes investigadores del mundo para determinar
estas vacunas. Y México no se ha quedado atrás. Hemos tenido ya laboratorios en conjunto con los que hemos cooperado para la verificación de estas vacunas en los modelos murinos, en los modelos de rata, para saber cómo se comporta, porque este lapso que estamos viviendo va a ser crucial en todas partes, en materia de salud, en materia social. Y pues bueno, nada más dense cuenta cómo desde el año 1700 se empezaba ya a detectar las vacunas. ¿Y cómo lo hacían? Pues utilizaban las costras, utilizaban los resultados que generaban esas infecciones, la respuesta del cuerpo para poderlos aplicar. Los chinos principalmente lo aplicaban intranasal, entonces generaba una respuesta. Pero más adelante, al año de 1721, en Inglaterra ya ponían pequeñas porciones de pus, igual de viruela, que en ese momento pues también era una epidemia, también mataba gente, y se generaban estrategias nuevas. Entonces, ¿para qué? Para determinar una inmunidad, para que nuestro cuerpo hiciera memoria. Pero Edward Jenner es la primera vacuna que sale contra la viruela y logra inmunizar a mucha gente. Hoy es distinto. Hoy es distinto porque hoy hablamos de dosis, frecuencia, reacciones alérgicas, reacciones secundarias y control de las mismas. O sea, prácticamente se sabe qué va a suceder y cómo se pueda controlar. Entonces, ya para 1885, pues ya existía Pasteur. Pasteur que prácticamente dio un avance increíble en procesos para mejorar el proceso de esterilización, para hacer tratamientos más inocuos, o sea, que generaran menores molestias, y introduce la vacuna de la rabia, la cual actualmente México tiene vacuna, México tiene inmunoglobulina, y cuando tenemos procesos graves que dicen como mordeduras en niños, mordeduras en cara, en genitales y demás, pues se debe de proceder a la aplicación, y México lo tiene. Lo que vivimos es de que a veces en algún lugar no está, entonces tiene que ser trasladado hacia otro lugar, pero se hace el manejo y existe para México. Los japoneses también, en el año de 1936, empieza con la vacuna de influenza. Entonces, el Oriente ha tenido mucha experiencia en el manejo de pandemias, en el manejo de epidemias. Entonces, ellos ya habían presentado influenza, han presentado ébola, han presentado Zika, anthrax, y lo han controlado. Entonces, es nada más pensar cómo ahora un virus como COVID, como SARS-CoV, llegó del Oriente al Occidente. Entonces, es altamente contagioso. Por eso, cuando preguntan en una casa, en una empresa, en una casa nos dicen, oiga, fulano salió positivo a COVID, ¿qué probabilidad hay de que los demás lo tengan? Viajó de China para el mundo. Entonces, probablemente todos se vuelven casos sospechosos. ¿Qué hacemos en la dirección de operación en una empresa? Empezamos a censar quienes puedan ser con reglas de tamizaje, que ahorita les voy a compartir algo que precisamente el 11 de noviembre salió acerca de las pruebas de anticuerpos, pero empezamos a hacer tamizaje para mejorar el control, y eso sí nos vuelve una empresa segura. ¿Por qué? Porque eso determina que estamos teniendo acción. Entonces, al nosotros tener acción, vamos a disminuir el riesgo de contagio y podemos fortalecer a nuestros trabajadores, porque se genera pues un pánico laboral, se genera estrés laboral de ¿qué pasó? Salió positivo, y empiezan siempre, es que yo estuve comiendo con él, es que yo hice esto con él, es que yo hice esto con... Entonces, no te preocupes, tú eres caso sospechoso, vamos a hacer tamizaje. Si sales positivo, te mantengo en resguardo, te mantengo con tratamiento médico, con supervisión médica, para que puedas reintegrarte. Entonces, son medidas para bajar el estrés laboral en las organizaciones,
Pero bueno, veamos que también ya para 1975, pues ya teníamos las vacunas para la polio. Entonces teníamos dos tipos de vacunas, Sabin y Salk, que prácticamente pues también se siguen utilizando. En México ha habido cambios en direcciones, en algún momento se han dejado de utilizar. Posteriormente, cuando llevamos el control de una enfermedad a nivel epidemiológico, ya no se ha presentado en los últimos 20 años, se puede retirar. Esa es la dirección que tiene México. Entonces, este tipo de vacunas, si se dan cuenta, hay algunas que solamente se colocan una vez en la vida y hay otras que hay que estar reforzando, como la vacuna, por ejemplo, antitetánica, que incluso en las embarazadas la norma oficial dice que se debe de aplicar como profilaxis y demás en el gran quemado también. Entonces, a veces tendemos a hacer refuerzos o el caso, por ejemplo, de la influenza estacional, pues esos cambios que hace influenza son predecibles, por eso es de que existe una vacuna. Se comprueban a través de modelos matemáticos para saber cómo se pueda comportar y aún así existe un rango de seguridad, por eso tenemos vacunas trivalentes y tetravalentes, que en este caso o para este año la que más se ha utilizado es la trivalente de Sanofi, fue la inversión que se hizo de influenza, pero esto también ya ha generado caos porque no ha estado tan disponible para todos los sectores. En 1975 también se introducen las de hepatitis y desde ese momento ya existía vacuna para varicela. Más sin embargo, tarda un poco para llegar a México. Yo empecé a tener contacto prácticamente con ella, a comprarla incluso en farmacias para los niños porque no ha sido también determinada que en la cartilla de vacunación sea obligatorio aplicar varicela. En este momento no. Y también, por ejemplo, herpes tampoco ha sido obligatorio aplicarla, pero son las estrategias que se van generando, por ejemplo, para el paciente pediátrico y las que hacemos para el paciente diabético. Al paciente diabético le ponemos vacuna para herpes, así lo marca pues diversas entidades, diversos colegios a nivel mundial, como la ADA, que es la Asociación de la Diabetes, determinan que debemos de tenerlos protegidos. ¿Por qué? También padecer diabetes se llama inmunocompromiso. También nuestro sistema inmunológico está alterado y somos presa de cualquier infección. Para el año 2006 ya sale la vacuna del papiloma humano. Entonces sale con las cepas 16 y 18, que son las principales en cáncer. Hoy ya existe también una tetravalente que incluye otros virus y ya existe una nonavalente, una de 9, porque hablar de papiloma humano tenemos más de 100 tipos, más de 100 cepas que puedan causar la enfermedad. Entonces, ¿qué se vuelve estratégico en una vacuna de papiloma humano? Pues bueno, disminuir la incidencia de cáncer de cáncer cervicouterino y se tienen principalmente los virus que la causan. ¿Cuándo es lo ideal de aplicar esta vacuna? Pues esta vacuna lo ideal en niñas es aplicarlo cuando no han iniciado la vida sexual. También se puede aplicar en varones, pero pues la estrategia que se dio para la Secretaría de Salud fue a niñas núbiles, o sea que no habían iniciado su vida sexual. Ya en la consulta privada incluso lo hemos aplicado para mujeres que han tenido ya contacto de papiloma. Hemos estado haciendo estudios en cuestión de saber que no tengan ninguna cepa y se pueda aplicar la vacuna, incluso cuando la vida sexual ya haya sido activa. Es una recomendación, incluso también para varones, que se ha relacionado con diversos trastornos involucrados, algunos de ellos de próstata. Al final de cuentas, pues son virus que el hombre no lo manifiesta como tal, como las verrugas que se generan, pero debemos de estar protegidos y romper cadenas de transmisión, o sea, las relaciones que sean totalmente seguras. Y después, en el año 2013, pues ya se desarrolla una vacuna recombinante de influenza. Elaborar una vacuna recombinante es altamente con tecnología porque podemos sacar genes, introducirlos
y modificarlos a lo más similar a la influenza para que entonces el cuerpo genere una respuesta y cuando te presentes al virus, pues prácticamente tu sistema inmunológico esté fuerte y no tengas ese problema. Interfieren diversos factores porque cada una de las personas somos distintos, hemos sido nutridos de manera distinta, tenemos actividades distintas, pero se busca que las masas tengan un control y que disminuya el riesgo de morbimortalidad. Ahora vamos a entrar a las vacunas de COVID, porque a través del tiempo, de todo este tiempo que llevamos 8 meses en la pandemia, pues ha habido muchas vertientes y un pueblo que no puede combatir es un pueblo sin información. Entonces, a diario me comentan mi personal de enfermería, médicos y también paramédicos y demás, de que los cuestionan de, ¿y si nos ponemos la vacuna o no? Yo te voy a decir que espérate a que te llegue, porque la orden de empezar a vacunar es aproximadamente de 100,000 vacunas diarias. Para un país tan grande como México de 128 millones, pues hay que esperar a ver cuándo te va a tocar. Entonces, hay una directriz para llevar la logística, empezando por el personal que se encuentra en primera línea de atención, buscando fortalecer esos puntos que incluso han visto que no se contemplaron los laboratoristas y que hoy se están reclamando que ellos también están contendiendo, claro, también están en la línea de atención. Si se parara el laboratorio, yo creo que sucederían también cosas catastróficas, pero bueno, lleva una dirección para empezar la vacunación. Y a esto aunado también de las condiciones clínicas o condiciones de enfermedad que tiene cada persona. Por eso es uno de los motivos de estas pláticas, de que tengamos cada vez mejores estrategias y que la unión industrial, todas las empresas agremiadas que se encuentran, pues puedan distribuir algo de información a sus trabajadores y que los podamos estar apoyando para que no se detenga tanto la condición económica, porque vamos a resultar en una situación catastrófica. Pero bueno, entonces, las vacunas genéticas son ARN. El ARN es una molécula que transfiere información, en particular se llama ARN mensajero, que lo que hace es llevar información de una célula a otra para que ésta genere a su vez una respuesta, y esa respuesta ya sea codificada hacia COVID-19. Este caso son las vacunas de Moderna, de Estados Unidos, y la vacuna de Pfizer, que ha sido la orden de compra para México, Pfizer. Entonces, estas vacunas, si bien es cierto, llevan un proceso de biotecnología muy controlado, más sin embargo va a ser la primera vez que se van a vacunar con este tipo de vacuna a las masas, a las grandes masas. Entonces, pero no sucede ya hicimos esta vacuna y empecemos a aplicarla, ¿no? Llevan fases, por eso es de que por eso no se hizo como en la historia, ¿verdad? Como lo hizo Edward Jenner, si no hubieran tomado tejido infectado de COVID y se lo inoculan en una pequeña porción a alguien y obtenemos el resultado. Entonces, no se hizo de esta manera porque eso sí hacía muchísimos riesgos, que no controlábamos la dosis, la frecuencia, los efectos secundarios. Pero en este tipo de vacunas sí, porque incluso con las terapias génicas y demás podemos manipular genes para obtener un resultado. ¿Cuál es el resultado de esta vacuna ARN? Entonces, si primero se buscan obtener las particularidades que tiene el virus, una proteína muy mencionada, la proteína Spike, la proteína S, que son las determinantes para iniciar la infección. Entonces, se busca que las membranas de la célula la reconozcan y la puedan quitar, la puedan fagocitar. Entonces, se manda ese mensaje, ese ARN mensajero, tus células empiezan a codificar esa información, se expone a la membrana de la célula y de ahí es cuando el sistema inmunológico la debe de detectar y retirar, pero debe de generar una memoria. Entonces, la primera fase de investigación que se hace después de todas las pruebas clínicas y demás, de análisis biotecnológicos,
es probarlo en decenas de personas. En esas decenas de personas cumplen criterios muy específicos que controlan los laboratorios, que son regulados por FDA, que son regulados por COFEPRIS, COPRISEN, y que permiten que lleven esa secuencia. Entonces, primero son decenas, después vienen cientos en la fase 2, cientos de personas valorando riesgos, valorando efectos secundarios, condiciones, pero las condiciones de las personas que se vacunan principalmente es lo más apegado a una comunidad sana. Y la fase 3 ya son miles. Entonces, aquí es cuando ya vienen las masas. Existe ya la dirección de cómo se va a empezar a colocar la vacuna, porque nunca antes en la historia se había esperado un medicamento por toda la humanidad. Entonces, este es el caso de la vacuna, sí lo espera toda la humanidad, mas sin embargo, cada país debe de controlar ahora esas cadenas frías, que no pierda la temperatura, que llegue a los lugares más alejados, que se tenga el conocimiento de la aplicación. Es una implicación bastante fuerte en logística, que se debe de controlar, que se debe de supervisar. Y pues bueno, ya eso ya se ha determinado, ya se ha venido trabajando. Vean a nuestro subsecretario, el doctor Gatell, y les voy a compartir algo ahí para la unión. Vean el poder y la dirección que tiene el hombre y cómo se le está cayendo el cabello, y hoy está cano, hoy tiene el cabello blanco. Entonces, eso asemeja mucho a la dirección empresarial también. Entonces, por eso era la remembranza que les decía hoy, que se tienen en institutos como el IPADE, que están mencionando las características del nuevo CEO. Hay que invertir en salud, hay que invertir en esa dirección, porque si tú no estás bien, vas a perder más incluso económicamente que haber invertido. La salud se está volviendo una inversión. Entonces, eso, pues ahí a manera de remembranza. Pero esta vacuna no es la única que existe. Se ha competido en muchísimos laboratorios. Las fase 3 prácticamente ya la pasó. Ya está para aplicarse a las masas. Y tenemos otro tipo de vacunas como virus inactivos. Entonces se toma el virus, se inactiva, prácticamente se mata el virus, que no sea, que no genere virulencia, que no genere daño, y esas partículas que quedan del virus se introducen al cuerpo, y el cuerpo levanta su sistema inmunológico, lo adapta, lo codifica para presentarse ante alguna infección. En este caso, pues es COVID-19. Y en han sido dos empresas. Bueno, uno es el Instituto de Wuhan, donde empieza la pandemia, y Sinopharma. Prácticamente no ha sido esto tan aplicable para América, pero son las que se encuentran en el mercado. Que en algún momento pueda suceder que en el lapso del siguiente año, pues también tengamos otro tipo de vacunas para otras poblaciones, de acuerdo a lo que el mundo está describiendo. Que pueda decir, en niños la protección es de esta manera, en el adulto mayor es de esta manera, los resultados a 6 meses es de que sí se generó esta inmunidad de memoria, que disminuyeron los casos de incidencia en los hospitales. Entonces, eso es muy importante, porque parece o se cree que al empezar a vacunar automáticamente van a venir de picada los casos de COVID-19 y se van a desaturar los hospitales. Eso no va a suceder. México es un país muy grande, es un país que va a empezar a bajar la incidencia, porque van a ver que en algunos estados están logrando controlar, pero que pueda tardar en llegar para Ecatepec, que pueda tardar en llegar para la Ciudad de México, para Nezahualcóyotl. ¿Por qué? Porque también nosotros incluso tenemos mayor concentración de población que algunos estados, que estados completos. Entonces, sí pueden ver que la gráfica venga hacia abajo y después vuelva a subir y se mantenga, haga una campana. Eso sí puede suceder. Y pues bueno, ante eso nosotros tenemos que seguir invirtiendo en salud y en todos los cuidados, porque si bien al principio mencionábamos, esta pandemia vino para quedarse. Entonces, va a ser parte de las vacunas, así como tenemos la de la hepatitis, la de la tuberculosis, que son obligatorias, va a ser parte de.
Y otros laboratorios como la de AstraZeneca, como la Gamaleya, que es la de los rusos, que venían ganando ya ventaja, Oxford, que lo que hacen es tomar un virus, no COVID, modificarlo y poner algunas proteínas de COVID. ¿Para qué? Para que tu sistema inmunológico detecte ese virus que trae proteínas de COVID y empiece a hacer una respuesta. Eso se llama virus vector. Entonces, se está tomando algún otro virus, se le modifican las proteínas y se hace. Entonces, esta fue la de los rusos, que posiblemente va a funcionar o funcione bien. Ellos iniciaron, de acuerdo a sus códigos, con el ejército, vacunando al ejército. Y pues bueno, hasta ahí ahorita no sabemos en otras situaciones por qué no se expandió a más, pero seguramente los que van a empezar a hablar de resultados de su vacuna, pues sea Rusia. Y otras vacunas que son en base de proteínas, que es el resultado de la infección. Cuando te infectas por SARS-CoV, se empiezan a producir ciertas proteínas, ciertos anticuerpos, y se toman esas proteínas, llevan todo su proceso biotecnológico y es lo que se aplica. Entonces, en ha estado metido China, está ACAT y hay otro laboratorio que se llama Novavax. Entonces, estas son las diferentes vacunas que existen para que en algún momento la desinformación no culmine con nosotros de saber qué hacer. Ya sabemos hoy que la que va a hacer es Pfizer, la que se tiene orden de compra ahorita es Pfizer, y que Pfizer es una ARN. También es cierto que a las masas nunca se han aplicado este tipo de vacuna en manera tan exponencial, pero lleva todo un proceso, y es un proceso bastante selectivo para poder sacar una buena vacuna. De ahí en fuera, todas las demás vacunas, ¿va a haber diferencias? Sí, en este momento no podemos decir cuál es la mejor o cuál evidencia esté ayudando más. No lo podemos definir hasta que se empiece la dirección de operación. Pero veamos, por ejemplo, esta imagen, donde, por ejemplo, una persona sin vacunar en una población a un 0%, pues bueno, vamos a ver que se puede ir distribuyendo. Anteriormente se hablaba de salud o inmunidad de rebaño. Entonces, esa inmunidad de rebaño era de que se salía la gente y podíamos tener esa convivencia, y en esa convivencia todos empezábamos a tener características para generar inmunidad. Entonces, esto no sucedió con COVID, no se hizo inmunidad de rebaño. Entran factores de salud, factores en los cuales pues la obesidad, la hipertensión, la diabetes no han permitido tampoco eso, y el comportamiento del virus no ha sido para generar una inmunidad de rebaño. Y hemos tenido también muchos casos asintomáticos. Entonces, la probabilidad de que sin vacunarte y estés enfermo depende de qué tanto se pueda distribuir de las defensas que tengan los demás. Entonces, existiría el riesgo de contagio ya después de la vacuna todavía de alrededor un 5%. Entonces, veamos aquí, por ejemplo, cómo una persona infectada puede transmitir el virus, generar que otras personas también mantengan la enfermedad y que incluso la sigan diseminando. Se dice que, de acuerdo estadísticamente, cómo se ha comportado el virus, está contagiando alrededor de 2 personas, una persona, y los está llevando a una situación grave. Entonces, cuando ya tenemos un sistema inmunológico adaptado, pues de esas 2 personas solo se contagia una, pero ya no debe de ser de una manera tan grave, y reducir la morbimortalidad cada vez más a mitad, a un cuarto y demás. Entonces, eso sí permitirá que los hospitales incluso se empiecen a reconvertir, dejen de ser COVID para poder dar respuesta. Y eso posiblemente suceda acabando el 2021. Entonces, todavía nos queda esta parte donde se empieza ya la vacunación, para empezar a vacunar 2021, y las reconversiones o nuevos cambios estemos ya para el 2022, entre 2021 y 2022.
Y pues bueno, esto es de lo que emite la Secretaría de Salud y son receptores que permiten que el virus genere una enfermedad. Uno de ellos es de los que se asemeja con la hipertensión. Este receptor genera pues también daños ahí a la circulación. Por eso es de que datos característicos se encuentran el dolor de cabeza, alteraciones cardiovasculares, los síndromes post-COVID también esto generan. Hay daño a la parte filtrante de los vasos sanguíneos que se llama endotelio, el endotelio vascular. Ahí también se genera daño. Más sin embargo, hasta el momento, sistema inmunológico, nuestra defensa, y va a seguir siendo, porque el sistema inmunológico combate y destruye los agentes infecciosos de las células infectadas. Si funciona bien, nos protege hasta de otras infecciones. Y es generar anticuerpos, y esos anticuerpos se generan por células B y células T, pero tenemos tres tipos de inmunidad a mencionar de manera superficial. Uno es la innata, la que les mencionaba, que se encuentra en la piel, que se encuentra en las mucosas, se encuentra en la saliva, en la lágrima que tiene el lisosima, en el cerumen. En todas esas se encuentra y esa es innata. Esa no necesita ninguna supervisión o algo, por sí sola actúa. Pero después de ahí tenemos otra que se llama humoral. Y la respuesta humoral depende, sí, ya de nuestros glóbulos, de nuestros linfocitos B, que van a generar moléculas que van a poder generar esos anticuerpos para que no avance la infección, y linfocitos T, que se van a comportar más citotóxicos. ¿Para qué nos sirve un citotóxico? Que esta ya es una respuesta celular. Cuando un tejido ya está muy dañado, tiene que llegar el sistema inmunológico y desintegrarlo, deshacerlo, porque ya es más fácil quitar ese tejido, se llama citotoxicidad, quitar ese tejido que hacer que el sistema inmunológico se esté involucrando y generando nuevos anticuerpos. Entonces, esas son nuestras tres fases, por eso es de que en algunos nos hemos percatado de que presentan PCRs positivos, que es una prueba bastante sensible, pero encontramos que en sangre están negativos. Entonces, y era la vertiente de decir, bueno, es que no está generando anticuerpos o la generación de anticuerpos no está durando. Se ha mencionado que prácticamente sí, hasta 6 meses después de que te contagias se sigue teniendo esos anticuerpos, pero sí se ha demostrado que ha habido memoria. Entonces, esa memoria está haciendo que la enfermedad ya no se comporte tan grave. Entran factores como la cantidad de virus que va a entrar a tu cuerpo. O sea, para que te des una idea, ir al cajero te puede dar 200 partículas virales, que alguien te esté hablando de frente y tosa y demás te pueda dar 400 partículas virales, ir en el camión y demás te puede dar otras 200, y cuando llegues a 2000 partículas virales, que las estés sumando, se pueda comportar una enfermedad otra vez con datos clínicos. Entonces, pero si tu sistema inmunológico está fuerte, incluso si en ese momento tú ya estabas vacunado y demás, pues el resultado no va a ser catastrófico. Esto es lo que les comentaba. El día 11 de noviembre, la Secretaría de Prevención y Promoción a la Salud, en el área de epidemiología, pues da un comunicado acerca de las pruebas para la detección por medio del antígeno, que es una prueba diferente al PCR, que les podría compartir de que en algunas empresas ya lo hemos estado haciendo, más en el Estado de México, porque a la Ciudad de México se le obligó por el diario oficial en el diario oficial de la Federación, la emisión de la Gaceta y demás, se le obligó a hacer tamizaje con PCR. Entonces, las empresas tuvieron que estar haciendo tamizaje para detectar casos que no estaban presentando signos y síntomas y tomar una decisión oportuna, buscando frenar la transmisión del virus. Para el Estado de México no sucedió de esa manera, más sin embargo, hoy el que está en semáforo rojo pues es el Estado. Entonces, esa situación son ya cuestiones ahí en la dirección y demás,
pero sí hemos estado viendo que lo que determina la operación es cuántos casos positivos tienes. Y cuando llegamos a medir a una empresa, hemos mandado antígenos, hemos mandado pruebas ahí de anticuerpos también, por la inversión económica, que es muy diferente. Alrededor de diferencia de 1,500 pesos, más o menos, si no es que hasta un poco más, en la inversión que se hace para detectar quién ya tuvo contacto, quién no ha tenido contacto, y el paso siguiente ha sido realizar la historia clínica, estar en manejo ahí en el soporte médico para saber si esa persona sigue laborando o no sigue laborando. No perder la dirección de operación o los datos operacionales que se dicen ante COVID, tener identificación y tener la identificación del caso, el seguimiento de forma telefónica, que en este caso pues siguen siendo la fiebre, el cansancio, la tos, el dolor de cabeza, y los datos atípicos también, pues que es el dolor de la garganta, la congestión nasal, y hoy se ha presentado con datos gastrointestinales, que incluso más bien esos datos gastrointestinales siempre estuvieron, porque es como determinamos una neumonía atípica. Las neumonías atípicas empiezan con diarreas. Entonces, decimos, no empezó con datos de vías respiratorias. Entonces, tener en cuenta eso y tener un mecanismo de urgencia cuando se presente un síntoma grave. No hay suficientes médicos y enfermeras para atender a los pacientes. Eso ya lo hemos estado viviendo. Ahora más que nunca debemos de tener implicados en aprender primeros auxilios. Y debido a esta situación dentro de nuestra organización, nuestros médicos y enfermeras pues han determinado apoyar a dar un curso vía en línea para darte el soporte acerca de los primeros auxilios que se deben de tener, con bases desde qué es la reanimación cardiopulmonar. Esto yo se los comparto. Es SEX, somos un centro de estudios en cuidados de la salud. Entonces, este grupo estará determinado por enfermeras, por paramédicos que han estado en la línea de combate y que saben comúnmente qué es lo que les preguntan. Al principio en nuestras reuniones teníamos, es que me están preguntando cosas muy simples, me están diciendo cosas que realmente es más la preocupación que tienen. Entonces hemos entendido que las preocupaciones son por un desconocimiento, y cuando ya tenemos la situación grave es cuando se quiere mover cielo, mar y tierra, pero realmente todos los lugares han estado congestionados. Sigo insistiendo, fortalecer el sistema inmunológico, el uso de algunos medicamentos que ya han sido determinados. Aquí tenemos el Avimod, tenemos otro que es para infecciones virales como Meoferón, el factor de transferencia y demás como la vitamina C, el zinc y demás, que cada uno pues se puede hacer de manera distinta si aún no hemos presentado la enfermedad. Y en caso de urgencia, en caso de que ya empecemos a presentar problemas de saturación de oxígeno, la verdad es que sí nos ha tocado correr, sí nos ha tocado ingresar a los hospitales con situaciones graves y pues bueno, realmente el tiempo de respuesta no nos ha ayudado mucho. La saturación de oxígeno es una delimitante, es una variante que nos dice para introducir al paciente a un hospital. Cuando empezamos a tener cambios que no responden a la suplementación con oxígeno, es cuando se necesita un manejo avanzado. Y ese manejo avanzado es muy desgastante en casa, prácticamente en algunas casas imposible. Pues eso sería todo. Dejamos un espacio para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, al doctor Raúl Rivera Padilla, presidente de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México. Tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a comenzar. Nos pregunta Beatriz Martínez, le agradece por el tema del día de hoy y tiene una pregunta respecto a los anticuerpos. ¿Qué significa en la prueba de COVID
en sangre que marque más de 6. Bueno, ahí por ejemplo, es verificar qué tipo de prueba hicimos, si fue una prueba cuantitativa o si es una prueba de que solo nos determina IgG o IgM. Y te explico, por ejemplo, una IgM quiere decir que está la infección de manera aguda, o sea que tienes ese periodo aproximadamente de una semana de haberlo empezado a presentar. Y la IgG quiere decir que ya ha sido una cuestión crónica, que ya tuviste al menos 15 días de haber empezado a presentar. Solamente es la cuantificación y sería, cuando salen a COVID, sea la cifra que salga, es positivo, pero es determinar si es IgG o es IgM. Muchas gracias. Cristina Cruz nos pregunta, ¿la vacuna está recomendada en personas que ya tuvieron COVID-19? Sí está recomendada, incluso la orden de operaciones para la población en general. Angélica Sosa nos pregunta, tengo una duda con respecto a los anticuerpos. Si me realicé una prueba de COVID y salí positivo, pero no me he revisado lo de los anticuerpos, la pregunta es, ¿cómo? Sí, no le entiendo aquí cómo lo escribió. Dice, ¿cómo sé si despedí anticuerpos? Bueno, yo creo que se refiere a cómo recuperarlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo creo que la primera prueba que hiciste a lo mejor fue un PCR, que es la prueba del hisopado, y saliste positivo. La pregunta es si generaste anticuerpos como defensa o no generaste. Se ha comprobado que las enfermedades leves no estaban generando anticuerpos, las enfermedades moderadas y graves sí estaban generando anticuerpos, pero eso ha sido en algunos estudios. Lo que puedes hacer es la prueba de anticuerpos precisamente en sangre, incluso una prueba rápida que de manera cualitativa mida IgG e IgM para SARS-CoV-2. Muy bien, muchas gracias. Alberto Sansón quiere saber más acerca de la prueba de antígeno. Claro que sí, incluso puedo compartir el documento que tengo acerca de lo que se emite, de lo que da la Secretaría de Epidemiología. Se los puedo compartir para que lo puedan tener, lo puedan leer, qué es lo que marca realmente la ley en cómo proceder a estas situaciones. Y ya en cuestiones inmunológicas y demás, pues sí tendríamos que platicarlo por vía inbox, por vía mensaje, si existe alguna inquietud en particular. Si es por cuestión de operación empresarial, les comparto ese documento. Muchas gracias. Se los haremos llegar por correo electrónico al correo que registraron para accesar a la reunión. Nos pregunta el contador Carlos Oronzón, gracias por acompañarnos. Las personas que ya tuvieron COVID-19 pueden volver a contagiarse. Las personas que tuvieron COVID se pueden recontagiar. No ha habido una incidencia grave que nos diga que están habiendo recontagios. A pesar de que no hemos encontrado anticuerpos, sí se plantea de que hay un mecanismo de memoria en el sistema inmunológico que en algún momento hace frente al tener nuevamente contacto con la infección, que incluso es la particularidad de las vacunas, generar memoria para cuando te presentes. Eso sería lo ideal, que hoy no sabemos. Sería lo ideal de que solamente te tuvieras que poner una vacuna una vez en la vida y ya estuvieras protegido para siempre. Pero eso hoy no se sabe. Puede ser que la inmunidad genere 6 meses aproximadamente, que es lo que hemos visto, pero existe otro mecanismo de memoria que ha demostrado que la reinfección no es tan grave o no se da, a pesar de tener contacto. Ya tuve un caso en una empresa de que estuve atendiendo personas con COVID y hacen como un convivio de fin de año y demás, llevan a un artista y ese artista después publica que sale positivo a COVID
Entonces, cuando me avisa la persona que determinó todo esto, me dice, oye, es que salió positivo y estuvo la semana pasada con nosotros. Entonces empiezo a revisar a los que ya habían sido mis pacientes de COVID, que de cierta manera ya les había dado restricciones o estado dados de alta porque la condición clínica ya no era grave, y empezamos otra vez a hacer hisopados y demás, y ya no salía positivo, ya no daba datos clínicos de enfermedad. Entonces, por eso, en experiencia sí te puedo decir que se ha generado una memoria, aunque a veces no ha sido medible por anticuerpos. Ok, muy bien. Nos pregunta Marisol Rodríguez, ¿la prueba nasofaringea para detección de COVID-19, laboratorios Abbott, es confiable? Abbott ha sido uno de los que más ha invertido en detección, en la búsqueda de pruebas rápidas. Sí es confiable, aunque no tiene tanta sensibilidad y especificidad como lo hace PCR. Entonces sigue siendo en operación, sigue siendo PCR, porque pueden haber sesgos en la toma de la nasofaringea. Farmacias del ahorro, me parece, que son las que han estado introduciendo este tipo de muestras, aún sigue siendo reducido. Incluso más cadenas no lo han determinado utilizar por datos de resultados. Ajá, y porque pues el personal también debe de ser capacitado para tomar el hisopado y no cumplimos con eso. Entonces, aquí en la de los antígenos que nos marca ya la Secretaría de Epidemiología, pues sí nos habla de que estos antígenos se prefieren en personas que tienen signos y síntomas, y prácticamente es cuando todos nos están buscando. Cuando todos nos están pidiendo es cuando alguien presentó signos y síntomas, ahí sí ya se puede hacer la operación con una de antígenos, una prueba ya como lo marca, que incluso Angie, te acabo de mandar el comunicado para que se les pueda distribuir y sepan más acerca de esa prueba. Eso es lo que se ha determinado. Entonces, si vamos a hacer un hisopado, pues yo preferiría que fuera un PCR, porque si es paciente que no está presentando signos y síntomas, pues lo ideal es detectarlos para que no pongan en riesgo la organización o no pongan en riesgo a la familia. Gracias, doctor. Se lo compartimos con mucho gusto a los asistentes. María Isabel Martínez nos pregunta qué tan cierto es que la vacuna de Pfizer está causando parálisis de Bell. Aquí en México no se ha determinado. Las vacunas, por ejemplo, es la respuesta de cada cuerpo. Al principio, incluso con influenza, tuvimos casos que generó Guillain-Barré, que es una enfermedad principalmente causada por virus y es una parálisis de nervio. Entonces, sí puedan existir situaciones de ese tipo, pero por el proceso que llevan, o sea, el INDRE, cuando entra la vacuna, COFEPRIS y demás dependencias como la Secretaría de Salud, asignan a varios laboratorios el revisarlas y llevar una secuencia. Prácticamente, pues sí se corre contra el tiempo por emitir resultados, y a ciencia cierta no lo vamos a saber que pueda generar. Por eso, en la presentación siempre les hablo al final de reforzar el sistema inmunológico, hacer uso de, pues prácticamente de cuidados de la salud, de prevención a la salud, porque eso sí va a poder retrasar o que incluso no se presenten los efectos secundarios propios de cualquier tratamiento. Hasta el agua puede tener efectos secundarios, asimismo una aspirina, cualquier cosa que ingrese a tu cuerpo puede tener algún efecto secundario, y es el caso de las vacunas. Incluso cuando te colocas influenza, que te dicen si tiene malestar, tome ibuprofeno o paracetamol. Entonces esto va a ser la misma situación. Okay, nos preguntan en otra plataforma, ¿qué daño causa el grado de mercurio que contiene la vacuna COVID? Laura Vázquez nos pregunta. Los papers en rigor científico no están mencionando partículas de mercurio. O sea, el mercurio, las aplicaciones mercuriales, hace tiempo que se retiraron. Incluso hubo vacunas que en México no estuvieron,
de papiloma con mercurio, que sí causaron estragos, que sí causaron lesiones del sistema nervioso. Pero en rigor científico, para México, para la vacuna de Pfizer, no hay modo de que se pueda vectorizar con mercurio. Para que se entienda, por ejemplo, el ARN es una molécula que está en la información de tu célula. Entonces, prácticamente lo que tienes que hacer es romper la célula, romper el núcleo de la información genética y tomar esos ARN. Entonces, no hay como la necesidad de utilizar otros compuestos como el mercurio, sino simplemente puede hacer fragmentarlas, que puedan pasar así simple, pero a nivel científico puede hacer un embudo de moléculas donde rompes la célula y se transmite el embudo. Se puede meter un señalizador para que sean atraídas por medio de un imán, que se llaman anticuerpos. Se les pone algún anticuerpo para que se les pegue y lo jales, pero no ha habido así en rigor científico de que sea una vacuna que esté generando daño mercurial. No lo he revisado, no lo he visto en rigor científico. Tanto es así que se ha aprobado la aplicación. O sea, no puedes aplicar algo tan agresivo, menos a las masas, porque entonces tendríamos pues riesgos severos. Y la orden para México de vacunación, pues es primero el sector salud. Entonces, tenemos gente muy brillante en el sector salud, gente que son infectólogos bastante fuertes y demás, que no se dejarían vacunar. Tenemos biotecnólogos y demás que no se dejarían vacunar prácticamente. Entonces, es una de las estrategias, pero de compuestos mercuriales dudo mucho que tenga algo y no hay un paper científico que nos esté diciendo que eso tenga. Gracias, doctor. Nos pregunta también Rosa Martínez si se conoce el riesgo de alguna contraindicación o secuela negativa por aplicarse la vacuna COVID. No escuché muy bien la pregunta. ¿La podría repetir? Claro que sí. Si se conoce o existe algún riesgo o contraindicación o secuela negativa por aplicarse la vacuna del COVID. Hasta el momento no. Hasta el momento México se va a comportar muy distinto a lo que sucede en el mundo. Así se ha comportado la pandemia. En México se ha comportado muy distinto. Incluso los rebrotes que tenemos o los picos y demás son muy distintos a otras partes del mundo. ¿Y qué necesitamos aquí? Pues tener más conciencia de salud, invertir más en salud, porque como tal, la vacuna solamente viene a codificar una información para que te defiendas ante la infección en caso de tener contacto, que vas a tener tarde que temprano contacto. Salgas a donde salgas, va a haber contacto. Muchas gracias. Beatriz Martínez le agradece la respuesta anterior y pregunta si es común que dos personas que se infecten al mismo tiempo, uno ya salga en la PCR negativo y otro positivo. Sí puede suceder. Depende de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa de cada una de las personas. Pueden convivir en el mismo lugar, estar en la misma situación, pero son humanos distintos, que enferman distintos, comen distinto, piensan distinto, tienen actividades distintas. Entonces, eso hace una respuesta distinta precisamente. Gracias, doctor. Nos piden si puede compartir un poco de más información acerca de los factores de transferencias. Claro que sí. Bueno, el factor de transferencia, parte de las mayores investigaciones han sido en México, han sido por el Instituto Politécnico Nacional. El factor de transferencia como tal, su nombre lo dice, es transferir. Y lo que transfiere es como el mecanismo de defensa. Y esas moléculas salen de sangre de donadores que pasan por banco de sangre, donde se tiene un control riguroso acerca de enfermedades virales. Entonces, se hace ese control riguroso, se toman los glóbulos blancos, pasan por un proceso que se llama de dializado, de filtración, y ese proceso hace que solamente vayan partículas muy pequeñas que no generan infecciones, que no generan lesión, pero que dan una respuesta cuando tienes alguna infección. Nos ayudan a montar la respuesta.
Y esto, por ejemplo, es símil e incluso se encuentran factores de transferencia en el calostro, en la leche humana. Es una de las formas en las cuales la madre transfiere información para que se adapte su hijo y pues no muera por una infección. Entonces, eso es uno de los factores. Hoy se utilizan como estrategia en tratamientos, sí, porque como son de bajo peso molecular, logran entrar a la célula. Lo mismo que los virus entran a la célula. Entonces, si ponemos con quién luchan el factor de transferencia y el material genético que tiene el virus, pues prácticamente pueda salir avante o recuperarse de una manera más, más rápida o más estratégica, propiciado por la misma célula. Y es un movimiento internacional que obviamente cada lugar tiene distintas regulaciones, pero el factor de transferencia no es nuevo, tiene muchos años ya de investigación y se ha ocupado en muchas enfermedades como enfermedades bacterianas, virales, cáncer, en donde tenemos precaución o donde prácticamente no se utilizan en enfermedades como pueda ser las autoinmunes, como la artritis, el lupus y demás. Ahí necesitamos una valoración médica para determinar su uso, pero de ahí en fuera incluso con fines para fortalecer al sistema inmunológico, el cual también se ha encontrado que tiene función en el antienvejecimiento porque es la vigilancia del cuerpo, también se ha utilizado. Nosotros particularmente hemos medido diversos factores de transferencia. Hemos determinado algunos de acuerdo a cómo se comportan con una persona y cómo se comportan en el laboratorio. Entonces, lo que medimos es que suban las defensas del organismo y lo hemos determinado de que son dosis de 10. Con 10 aplicaciones ya podemos en laboratorio detectar algunas células que nos permiten saber que el sistema inmunológico se está elevando. Obviamente que si tienes alguna infección o alguna otra situación, no lo vamos a encontrar en el laboratorio, pero puede ser coadyuvante incluso con un antibiótico, con un antiviral, para dar resolución a la infección que se esté presentando en ese momento. Muy bien. Nos preguntan en Facebook, Angélica Salazar, ¿están haciendo pruebas rápidas en Farmacia del Ahorro con resultados en 15 minutos? Pregunta si son efectivas. Las pruebas rápidas, existe la que preguntaban hace un momento, lo que es la del hisopo de la nariz. Entonces, sí tienen un acercamiento, un rango de error relativo. Y las otras pruebas rápidas que se toman en sangre son para personas que están cursando la enfermedad o que sospechamos ya la tuvieron. La prueba de diagnóstico sigue siendo el PCR. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, casos de que PCRs nos salen negativos y estuvimos ante una situación de riesgo y demás, a veces tomamos una prueba de antígenos, una prueba rápida también, y verificamos que salga positiva o negativo para saber si realmente cursó la enfermedad o no cursó la enfermedad. Automáticamente, por ejemplo, te voy a compartir un servidor. Yo he visto muchos pacientes de COVID desde el principio de la pandemia. Entonces, en alguna vez estuvimos en una situación bastante comprometedora con otro médico, en que el paciente pues cayó en paro y demás. Entonces reanimamos. Después de todo el tiempo, créeme que es mucho cansancio en el que estás reanimando y pues ya los goggles los traes por un lado, el cubrebocas ya lo tocaste, ya hiciste muchas cosas. Entonces, ese día fue por la madrugada y estábamos platicando con el doctor. Le digo, ¿sabes qué? Seguro nos contagiamos. Me dice, sí, ¿sabes? Seguro. Dice, pues estuvimos ahí casi 40 minutos reanimando y demás. Pues vamos a empezarnos a pasar tratamiento. Nos pasamos tratamiento e hicimos pruebas y salieron negativas. O sea, esperamos la semana, nos aislamos, hicimos nuestras pruebas de PCR y salió negativa. Después hicimos nuestra prueba de anticuerpos y salió negativa. Prácticamente nosotros decimos que lo que nos siguió cuidando pues, fueron las medidas que hemos tenido, porque a pesar de todo, pues llegamos a desinfectar nuestra ropa, utilizamos desanitizante, nosotros utilizamos amonio cuaternario, una marca que se llama Swipol, es el que hemos estado utilizando y porque ya lo utilizábamos en los quirófanos, entonces pues era como más práctico rociarlo y sabíamos que no tiene efectos secundarios.
Entonces, eso es lo que hemos estado utilizando, nuestro lavado de manos, y particularmente nosotros pues nos hemos estado también cuidando con suplementación, con tratamientos intravenosos, algunos en vitamina C y demás. Entonces, eso pues prácticamente nos permite como seguir con el cuidado. Y nuestras pruebas fueron negativas. Hoy en día hemos seguido viendo pacientes de COVID y seguimos teniendo resultados negativos. Otro de los hallazgos que hemos tenido, por ejemplo, en enfermeras que he estado viendo de la raza que están en áreas COVID, hemos estado inyectándoles un medicamento que se llama Nuberasa, que se los he compartido anteriormente, y hemos hecho todos sus planes y no se han contagiado, no se han infectado. Y sí hemos tenido quienes se han contagiado, pero han pasado asintomáticos. Entonces, en ellos, por ejemplo, en esos que han sido asintomáticos, nos hemos dado porque placas de tórax nos salen que sí tienen una neumonía, pero antígenos en sangre nos han salido todavía positivos. Entonces, eso se vuelve relativo. Cuando se presentan síntomas hay que llevar una secuencia. Hay que llevar el diagnóstico, hay que hacer la placa de tórax, empezar el tratamiento y así a cómo se vaya comportando en cada persona. Gracias, doctor. Nos pregunta Leonardo Martínez si da consultas médicas preventivas o monitoreo y atención a pacientes contagiados por COVID que se encuentran en casa. Sí, tenemos ya un grupo de médicos también que nos está apoyando para dar esas consultas en línea. Incluso hay personas que ya nos están apoyando con a hacerles llegar el medicamento, porque hemos tenido pues diversas situaciones. Hemos tenido que algunos de los medicamentos que hemos estado utilizando se agotan muy fácil, que los laboratorios con los que tenemos contacto están en sobreproducción. Y los resultados son buenos, por eso lo seguimos utilizando. Y sí lo tenemos. Entonces, si gusta mandarme un mensaje, ya sea conmigo o con la licenciada Angélica, ya lo canalizamos para que puedan darle seguimiento, hacer manejos preventivos. Incluso tenemos ya algunas empresas que hemos estado haciendo manejo preventivo, que hemos tamizado para saber cuántos positivos, cuántos negativos tenemos. En algunas ha sido muy interesante porque la gente de brigadas de seguridad y demás hemos logrado poner como zonas de desinfección. Hemos ayudado para que los comedores tengan alimentación sana, en reducir los tiempos de convivencia en el comedor, la distribución y demás. Y ha sido bastante interesante. Y los médicos que llevan el seguimiento en línea, porque se determina cuándo les empiezan a hablar de acuerdo a todos los positivos que han salido, y automáticamente si tienen una situación de riesgo, marcan también y pues bueno, ya se envían ambulancias o servicio médico de urgencia y ya aprovechamos, si tienen seguros gastos médicos mayores, pues trasladamos a un hospital privado, si no buscamos la recepción en un hospital IMSS, en un hospital de la Secretaría, de acuerdo a la necesidad que se esté presentando en ese momento. Si es un paciente que pueda seguir tratamiento en casa y responda al tratamiento, pues se queda en casa. Gracias, doctor. Vamos a cerrar la sesión de preguntas y respuestas con estas últimas 3 preguntas. Roberto Torres, gracias por acompañarnos. Nos dice que se habla de que la gente debe estar activa y se recomienda hacer ejercicio. ¿Qué tanto puede ayudar en la persona y qué tanto tiempo es el recomendable? Van a entrar diversos factores, sí debe de haber actividad, incluso debe de haber actividades mentales para generar la salud mental. Porque en tiempo de confinamiento pues podamos tener diversas lesiones también, ansiedad, depresión y demás. Y les podría decir que también parte ahorita de mi consulta han sido muchos jóvenes, muchos adolescentes con ansiedad y depresión, trastorno depresivo mayor, que cuando hacemos test psicológicos decimos, tienes una característica para ser brillante y hoy vienes con depresión. Entonces, ¿qué es lo que decimos? No hay hábitos. Entonces, lo primero en hacer es formar hábitos, tener el hábito de a qué hora levantamos, porque el cuerpo lo vamos programando. Entonces, si empiezas a tener hábitos
dentro de esos hábitos incluyes la actividad física, que recomendación, si nunca han hecho actividad física, es empezar de menos a más y puede hacer por 15 minutos diarios, después de 2 semanas, entonces 20, 25 minutos, y ejercicios de bajo impacto, que hoy no hay forma de decir no lo puedo hacer porque YouTube enseña ejercicios, ¿no? Entonces Google enseña ejercicios y demás, y eso va a romper cierta tensión. Entonces, totalmente de acuerdo, pero hay que hacer la creación de hábitos. Incluso una de nuestras estrategias que hemos tenido en el manejo de estrés laboral, de clima laboral, en conjunto con recursos humanos, ha sido designar pequeños grupos, pequeñas células para hacer este ejercicio. Entonces, cuando llegan, después de que pasan por esa zona de desinfección, cambiado de ropa y demás, se ponen en su lugar de trabajo y hacen ligeros ejercicios, muy ligeros, solamente para romper el estrés y demás, y mejore la armonía del clima laboral. Entonces, eso se puede aplicar en casa. Anteriormente que hablábamos en niños, les decíamos a los niños, evítales el estrés, pero hazles una actividad recreativa, hazles una actividad mágica, déjalos dormir con la ilusión del día de mañana. No sé, vas a pedalear como Pedro Picapiedra, algo así, entonces eso se queda en la mente del niño y le evitas trastornos de ansiedad. Eso es muy importante. O sea, hay que hacer ejercicio, sí, el impacto lo define nuestro cuerpo, porque si no, imagínate, nunca has corrido y de repente me dicen voy a correr el maratón, te vas a infartar a los primeros kilómetros. Entonces, si no es ser un deportista de alto rendimiento, hay que tener horarios para más que nada lograr esa salud física y emocional. Gracias, doctor. Nos piden si puede poner nuevamente la diapositiva donde vienen sus datos. Y en lo que hago la última pregunta, nos preguntan, tengo entendido, México tenía una industria productora de vacunas importante, al menos a nivel Latinoamérica. Eso cambió con Vicente Fox. ¿Hubo una razón o debería cambiarse o volver a una industria nacional de vacunas? Para este momento no hay empresas mexicanas que hayan estado maquilando vacuna. Tal vez sea por criterios de calidad a nivel internacional o inversión en capital humano para determinar una vacuna, y más cuando una vacuna es tan delicada, cuando es una vacuna que se comparta para el mundo, entonces necesita grande inversión. Y en este momento México no está maquilando esa vacuna específicamente de COVID. Otras vacunas sí se hacen en México, sí hay incluso participación privada, pero todas son reguladas por la Secretaría de Salud, porque es la que se encarga de que el proceso sea adecuado y de la supervisión en la aplicación. Entonces, estadísticamente o en cuestión política, no sabría decirlo, no sabría incluso quién sea el encargado como laboratorio de maquilar esas vacunas, pero lo que sí te podría decir es que si lo emite la Secretaría de Salud, ya cumplió todo un proceso para poderse aplicar. Muchas gracias, doctor. Agradecemos al doctor Raúl Rivera, nuestro presidente de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México, por impartirnos la conferencia número 16. Es un trabajo de investigación, información, prevención y recomendaciones. Muchas gracias. Fue excelente su exposición, doctor, y le invitamos a que nos acompañe al final de la sesión para la entrega de su reconocimiento oficial. Gracias. Todos los asistentes les informamos que les enviaremos la presentación y la grabación de la conferencia del día de hoy a su correo electrónico que registraron para accesar a esta reunión empresarial. Asimismo, si alguien requiere su constancia de asistencia, con gusto pueden solicitarla. Les recordamos que anteriormente en este formato de consultorio médico empresarial, los doctores han expuesto diferentes temas, los cuales pueden visualizar en el canal de YouTube o Facebook de la UNIDEM.
Y pues no nos resta también más que comentarles que nos vemos el próximo martes, 22 de diciembre a las 12 horas, con el encuentro número 17 de este ciclo de conferencias como un servicio permanente de la Unión Industrial del Estado de México. Recuerden que todos los cursos, conferencias y eventos empresariales son totalmente gratuitos y serán publicados en las redes sociales de la Unión Industrial del Estado de México. Queremos agradecer a los más de 302 asistentes que nos acompañaron este día. Este evento fue transmitido de manera simultánea en 4 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Facebook Live. Muchas gracias a mi compañero, el ingeniero Jesús Troya, por realizar la conexión de manera simultánea en estas 4 plataformas. Sigamos atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades de la salud. La unión hace la fuerza. Finalizamos la reunión del consultorio médico empresarial en su encuentro permanente número 16. Escucharemos el agradecimiento para nuestro expositor y la entrega virtual, para lo cual presento con mucho gusto al doctor Alberto Sansón. Él es titular médico de la empresa Fábrica de Jabón La Corona, que es empresa integrante de la mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México. Buenas tardes, doctor. Adelante. Buenas tardes. Pues muchas felicidades, doctor Raúl. Excelente exposición y muchas gracias a todos los participantes. Procedo a leer. Dice: Unión Industrial del Estado de México le expide un reconocimiento al doctor Raúl Rivera Padilla, presidente de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por su destacada participación como coordinador y expositor de la conferencia en línea ¿Cómo se hacen las vacunas? Y el papel de México ante ellas, con duración de 1 hora con asistencia de 302 empresarios. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Estado de México, a 15 de diciembre del 2020, la unión hace la fuerza. Firma el maestro Francisco José Cuevas Doarganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas felicidades, doctor.